Esto sucedió hace unos 10 años en el sur del Reino Unido. Como referencia, soy un hombre de 28 años y en ese momento trabajaba a tiempo parcial en una estación de combustible en una carretera que unía un pequeño pueblo con una carretera de circunvalación hacia la ciudad cercana. El pueblo en sí era tranquilo, lujoso y extremadamente caro para vivir. Era el tipo de lugar que solo tenía una cadena de tiendas. Todo lo demás eran boutiques o tiendas de comestibles gourmet de propiedad privada. Como alguien que siempre ha disfrutado de los autos, siempre fue divertido ver qué tipo de autos deportivos de lujo adornarían la explanada cualquier día determinado. Aquí es donde conocí a Michael. Michael tenía 40 y tantos años, cabello oscuro y estaba bien vestido. Siempre usaba prendas de Gant o Ralph Lauren, o en sus días de trabajo, trajes a medida. Era un tipo agradable en todos los aspectos, excepcionalmente educado, lo cual era una rareza, ya que la mayoría de los residentes parecían despreciar a cualquiera que no calificara para los tramos impositivos adicionales. Comenzamos a charlar sobre su colección de vehículos y los relojes que usaba. Un día siempre aparecía usando algún tipo de Rolex y conduciendo su Aston Martin, Range Rover o Porsche. Siempre había mucho de qué hablar. Supe que él trabajaba en finanzas y la conversación abordó lo que estaba planeando hacer con mi vida. También quería trabajar en finanzas y disfrutábamos de esas agradables conversaciones hasta que dejé ese trabajo a tiempo parcial para tomar un puesto de aprendiz en la correduría de mi tío. Michael es importante para la historia y explicaré por qué. Algo que se debe saber sobre mi tío es que es un hombre con muchos dedos en muchos pasteles, casi literalmente. Lo que quiero decir con esto es que, además de su cartera de corretaje y propiedades, también poseía algunas ganancias para fines de flujo de caja. Creo que todos sabemos lo que eso significa. Como tal, ocasionalmente intervenía como conductor de reparto cuando un conductor lo decepcionaba. Afortunadamente, mi tío también vivía en el pueblo mencionado anteriormente, y la pizzería principal que poseía atendía a los residentes del mismo, por lo que las propinas generalmente eran bastante decentes. En el verano de 2008, me obligaron a dejar algunas pizzas en una propiedad en una carretera extremadamente prestigiosa. El precio medio de una vivienda aquí está muy por encima de 1,4 millones y me intrigaba acercarme lo suficiente para ver cómo eran realmente estas casas, ya que todas estaban cerradas y alejadas de la carretera, detrás de un manto de árboles y arbustos. Así que encontré el lugar y llamé al intercomunicador cuando llegó una voz. Con la espalda un poco amortiguada solo dije, sí. Así que respondí con el nombre de la comida para llevar, y las puertas se abrieron lentamente. Subí por el camino de entrada hasta una casa georgiana simulada muy grande con un garaje independiente para 4 autos, y fue entonces cuando vi las placas de matrícula de Michael. Tenía iniciales para sus autos con los números 1, 2 y 3, al igual que su esposa. Debo admitir que estaba interesado en ver qué tan cerca era el tipo de vida que tenía este hombre, si soy completamente honesto, especialmente cuando era un joven aspirante a financiero. Salí de mi auto, saqué las pizzas y las puertas dobles se abrieron. Fue entonces cuando vi una cara muy desconocida mirándome. Era un hombre de 20 y tantos años, tal vez delgado y con la cabeza afeitada. Recuerdo que no llevaba camisa y unos jeans desaliñados. Sostenía algo detrás de su espalda. «Oye, trae las pizzas a la cocina», dijo con voz ronca y apenas audible, con un acento que nunca había escuchado antes. Nervioso no dije nada y solo lo miré, lo que lo hizo visiblemente enojado. «¿Traer las pizzas?», Renía repitió más agresivo esta vez. Finalmente respondí, «¿Dónde está Michael? Este es el lugar de Michael, ¿cierto?». Era completamente cierto que en situaciones como esta tu boca se seca completamente, y siempre debes seguir tus instintos. Este tipo estaba haciendo sonar las alarmas. Desafortunadamente fue entonces cuando me di cuenta de que era una propiedad cerrada, y realmente estaba encerrado. Luego las cosas fueron de mal en peor. Recuerdo el terror creciendo dentro de mí cuando movió su mano frente a él para mostrarme un cuchillo grande y pronunció las palabras, «Corre». En ese instante dejé caer la pizza en la grava. Bajé mi auto y decidí que tomaría mejores posibilidades de sobrevivir corriendo por el camino de entrada. Logré levantarme sobre las puertas. Eran de madera, y afortunadamente no tenían lanzas decorativas encima. Pero en todo momento podía escuchar sus pies crujiendo sobre la grava detrás de mí. No miré hacia atrás. Logré levantarme y pasar las puertas, arrojándome al pavimento debajo de mí.
La adrenalina en mi sistema todavía me hizo correr durante lo que parecieron horas, pero tal vez solo fueron 10 minutos como máximo hasta que estuve a unas pocas calles de distancia. Decidí que ya era hora de llamar a la policía. La policía se reunió conmigo en el parque donde me estaba escondiendo. Un oficial se quedó conmigo mientras el otro entró en la propiedad junto con otra patrulla. Al principio tuve la clara impresión de que no creían mi historia. Pensaron que estaba tramando algo. Después de que mi tío llegó a recogerme y garantizó que me enviaron allí para entregar pizza, la policía regresó a la propiedad. Básicamente, no encontraron nada, solo mi auto con los neumáticos cortados y las ventanas rotas, junto con heces esparcidas en parte de la cocina. Había comida desparramada por el lugar y también se encontró una aguja en uno de los baños, pero no había señales de que el hombre que me amenazó estuviera allí. Más tarde, descubrí que nunca volví a hacer otro turno en la pizzería después de eso. Aprendí que la riqueza y la seguridad financiera aparente son completamente ilusorias. Las personas son solo personas, y hay algunas personas enfermas y atormentadas que siempre encontrarán una manera de llevar a cabo sus acciones retorcidas. Historia 2. Soy un hombre de 14 años y vivo en una zona bastante aislada. Me inscribí en un gimnasio hace unos meses y como está a una distancia caminable, solía caminar de camino al gimnasio y regresar en un rickshaw de transporte público. Estos vehículos son bastante compactos y suelen estar congestionados, con 2 filas de asientos uno frente al otro. Mi sesión terminó alrededor de las 8 de la tarde, así que estaba bastante oscuro cuando salí. Me subí al rickshaw y le dije al conductor dónde tenía que dejarme. El auto arrancó y me di cuenta de que un hombre de aspecto muy espeluznante, con círculos oscuros bajo sus ojos rojos, me estaba mirando con una cara inexpresiva. Lo ignoré, ya que este tipo de personas son bastante comunes en mi área. Pasaron unos momentos y el conductor preguntó dónde debía dejarme. Necesitaba bajarme porque él lo había olvidado, así que se lo dije de nuevo. En ese instante, el hombre espeluznante dijo que también se bajaría allí. Debo admitir que comencé a asustarme un poco, pero todavía no pensé mucho en eso. Me bajé en mi lugar junto con el hombre espeluznante. Le pagué al conductor y comencé a caminar hacia la calle que conducía a mi vecindario. Miré hacia atrás y vi que este tipo ahora me estaba siguiendo. Lo más inquietante era que caminaba de una manera extremadamente extraña, casi como si estuviera muerto. Esa es la única forma en que puedo describirlo. A medida que avanzaba, el miedo comenzó a apoderarse de mí. Sin embargo, me sentí aliviado cuando vi que se celebraba una boda en mi camino a casa. Era una boda india, así que no hace falta decir que fue muy ruidosa y brillante. Pensé que quizás el hombre se iría ahora, pero no lo hizo. Simplemente continuó siguiéndome mientras pasaba por el césped del matrimonio. De nuevo se volvió extremadamente silencioso y oscuro, ya que el área en la que vivo está muy vacía y no hay luces en la calle. El hombre seguía detrás de mí. Pensé para mis adentros que tal vez vivía por allí, así que existía la posibilidad de que no me estuviera siguiendo. Aún así, tenía suficiente miedo como para empezar a caminar más rápido. Cuando estaba a 3 minutos de mi casa, miré hacia atrás y vi que ya no me seguía. Supuse que en realidad no me estaba siguiendo. Sin embargo, justo cuando llegué a la calle donde estaba mi casa, lo vi corriendo hacia mí. Casi me da un infarto, así que empecé a correr lo más rápido que pude hacia mi casa. Comencé a tocar el timbre frenéticamente. Miré a mi lado y vi que él estaba parado allí como una estatua mirándome. Justo cuando estaba a punto de gritar, mi hermana abrió la puerta. Entré rápidamente, cerré la puerta tras de mí y le conté lo sucedido. Ella se preocupó rápidamente y ambos subimos al techo de la casa para ver dónde estaba el hombre. Lo vimos alejarse en la oscuridad. Al día siguiente decidí salir del gimnasio temprano y regresar mucho antes de que oscureciera. Esta fue la experiencia más aterradora que jamás haya vivido. Historia 3. Voy a comenzar diciendo que fui increíblemente ingenuo. Mi mejor amiga Jay solía trabajar en un restaurante en una zona muy mala. Se había mudado allí desde nuestro pequeño suburbio, a unos 35 minutos de distancia. Yo todavía vivía en el suburbio con mis padres, así que mi conocimiento de la calle no era el mejor. Esto fue hace 3 años, cuando tenía 19 años, y conducir para visitar amigos era un bastante concurrido en el centro de la ciudad, y Jay confirmó que efectivamente ya no estaba.
Mi papá canceló todas las tarjetas de crédito, pero todavía tenía la esperanza de que me la devolvieran, ya que tenía mi identificación allí. Al día siguiente recibí un mensaje de texto de Jay. Ella me dijo que alguien había llamado al restaurante y dijo que tenían mi billetera y que ella les había dado mi número. Estaba muy feliz por esto, pero también sabía que tendría que encontrarme con un extraño, así que decidí no decírselo a mis padres. No recibí un mensaje de texto hasta la mañana siguiente. La persona dijo que tenía mi billetera y quería devolvérmela, pero nunca me dio un nombre o una descripción. No me importó. Solo les agradecí efusivamente y les pregunté cuándo podía recogerla. Nos reunimos horas más tarde. Me respondieron con una dirección y me dijeron que pasara por allí alrededor de las 9 p.m., pero la dirección estaba a unos 20 minutos del restaurante, en una zona muy mala. No me preocupó porque había dejado mi billetera allí de todos modos, así que estaba bastante seguro de que esta persona realmente lo tenía. Llegué alrededor de las 9 y fue entonces cuando comencé a asustarme. La casa parecía haber sido una casa adosada, pero la parte conectada con el resto había sido demolida por completo. Las ventanas estaban tapiadas y no había luces provenientes del interior. El lugar estaba claramente abandonado, con pasto cubierto de malezas por todas partes y grafitis en las paredes. Sin embargo, la puerta no estaba tapiada y pude ver que era un frasco. Envié un mensaje de texto al número y la persona respondió un segundo después diciéndome que entrara. Era principios de verano, así que aunque no estaba completamente oscuro, ya se hacía necesario tener una linterna para ver. Entonces, ¿qué hice? Encendí mi linterna, salí del auto y miré a mi alrededor con la esperanza de no ver a nadie. Con la linterna del teléfono en mano, empecé a caminar por los escalones de madera seca y podrida hacia la puerta principal. Abrí la puerta. Estaba completamente oscuro y cuando alumbro con mi linterna puedo ver que no hay muebles. Pensé que escuché un crujido silencioso desde el piso de arriba, lo cual me pareció extraño en ese momento. ¿Por qué la persona me envió un mensaje para entrar pero luego se escondió en el piso de arriba? En ese momento supe que algo andaba mal aquí. Estaba bastante asustado y regresé corriendo a mi auto. Debería haber doblado la esquina, pero no lo hice. Llamé a la policía allí mismo. 2 policías llegaron poco después y entraron en la casa con linternas. Luego 2 más se detuvieron y estuvieron adentro durante bastante tiempo antes de salir con 2 tipos flacos y desaliñados esposados, quienes parecían personas sin hogar. Solo pude ver bien a uno. Recuerdo que tenía llagas visibles en su cara y brazos. Supuse que estaban relacionadas con las drogas. Cuando los policías los acompañaron junto a mi auto, uno de los tipos me miró con la expresión más enojada que jamás haya visto. 2 oficiales se acercaron para hablar conmigo. Habían encontrado mi billetera dentro, pero todo el dinero había desaparecido. Agradecí porque el resto estaba intacto. Sin embargo, la policía también me reprendió con razón por ser tan estúpido. Conduje a casa después de eso y nunca hablé sobre ello con mis padres. Solo recientemente les conté lo que pasó. Supongo que nunca sabré realmente qué estaban jugando esos tipos. Fue simplemente alguien jugando conmigo mientras llamé a la policía sobre 2 vagabundos al azar que vivían allí. Nunca recibí otro mensaje de texto de ese número después del incidente, pero comencé a llevar un bolso desde entonces. Lo más extraño es que la policía nunca encontró ese teléfono. Historia 4. Hace unos 2 años, mi prima pequeña Jaden tenía 4 años y su familia se mudó a una casa nueva, comenzando a renovarla. Todo estuvo bien por un tiempo, hasta que un día Jaden salió de la nada y comenzó a decirle a su mamá que podía ver a 2 niños en una habitación. Si eso no fuera lo suficientemente espeluznante, los niños no tenían cara. Sus rostros parecían manchados o simplemente en blanco, y tampoco tenían brazos. Esto asustó a mi tía, aunque ella lo desestimó pensando que era solo la imaginación de Jaden. Con el tiempo, mi prima empezó a mencionar a los niños cada vez más, contándole más detalles sobre ellos. Uno era un niño y la otra una niña. Según Jaden, los niños le dijeron que querían que ella jugara con ellos. Aunque al principio decía que eran amables, pronto comenzaron a asustarla. Ella se despertaba en medio de la noche gritando porque estaba aterrorizada por ellos. A veces, cuando mi tía le preguntaba qué estaba haciendo, Jaden respondía que estaba jugando con los niños. Además de los 2 niños sin rostro, también había un anciano con un sombrero de vaquero y botas de vaquero, como ella explicó. Este hombre era malo, y Jaden le tenía mucho miedo.
Incluso dijo que los dos niños pequeños también le tenían miedo. Sin embargo, el anciano solo podía estar en el porche. No se le permitía entrar porque era muy malo. Mientras mi prima estuviera dentro de la casa, se sentía segura. Una noche, mientras la familia cenaba, comenzaron a escuchar pasos afuera en el porche. La puerta estaba justo al lado de la mesa. Mi tío fue a ver si había alguien allí afuera y regresó diciendo que no vio nada. Pero Jaden, con una expresión muy seria, afirmó que el hombre estaba parado en la puerta. Mis tíos estaban asustados por lo que acababa de suceder, pero Jaden les aseguró que estaba bien porque el hombre no podía entrar. Este episodio duró aproximadamente 6 meses, y luego, unos meses después, se mudaron. Desde entonces, Jaden nunca volvió a hablar de los niños o del anciano. No estoy seguro de si ella lo recuerda. No quiero preguntar porque estoy bastante seguro de que fue muy aterrador para ella a una edad tan temprana. Mi tía investigó un poco sobre la casa y descubrió que un anciano que usaba botas de vaquero y un sombrero había vivido allí y había muerto en la propiedad. Sin embargo, nunca pudo averiguar nada sobre los niños, lo cual fue realmente extraño. Historia 5. Tengo 17 años. Soy un chico que actualmente vive en Phoenix, Arizona. Este incidente tuvo lugar hace unos 6 meses durante un viaje nocturno a las montañas de la Superstición, que se encuentran aproximadamente a 1 hora en auto al este de Phoenix. No voy a especificar el camino exacto porque he estado haciendo esto el tiempo suficiente para darme cuenta de lo que sucede cuando publicas cosas en internet. Ya sea un buen sendero, fantasmas de minas abandonadas o lo que sea, la gente viene en masa y generalmente con mucha basura y música alta. Por lo tanto, este sendero en particular que estaba tomando fue un circuito de 8 millas a través de un cañón. Fue un viaje bastante simple de ida y vuelta durante la noche. Planeaba ir con mi amigo, pero su cancelación de último minuto me dejó solo. Así que, con una maleta empacada y un auto listo para partir, decidí ir solo. Sin embargo, no salí de casa a tiempo y tuve algunos problemas para navegar por caminos forestales en mal estado. No llegué al comienzo del sendero hasta alrededor de las 5:45 p.m., lo cual es muy importante si no viajas con mochila. Aún tenía una caminata de 4 millas hasta llegar a los lugares para acampar y estaba oscureciendo rápidamente. Pensé que si me movía lo suficientemente rápido, podría recorrer al menos 2 o 3 millas antes de tener que encontrar un lugar para acampar. Sin embargo, esta estrategia me dejó caminando solo por un sendero muy oscuro, con aproximadamente 15 millas de camino de tierra entre mí y casi cualquier otra cosa. Caminar en la oscuridad por sí solo es bastante aterrador, especialmente por el lugar donde estaba y también por estar solo. Finalmente se puso tan oscuro que solo podía ver hacia dónde apuntaba mi linterna frontal. Fue entonces cuando pensé que necesitaba detenerme y montar un campamento. Usando solo la linterna frontal como fuente de luz y tratando de moverme rápidamente, terminé en un lugar menos que ideal. Sin embargo, había algunos trozos de madera quemada y los restos de un círculo de fuego, lo que indicaba que la gente había estado allí antes, aunque definitivamente no recientemente. Mi primera prioridad era encender el fuego. Escaneé el área alrededor y pude encontrar un poco de leña seca. Encendí el fuego, preparé mi lona y abrí una lata de chili mac que traje para mí, y tenía muchas ganas de comer. También me sentía bien en mi campamento. Estaba preparado y mi comida estaba en el fuego. De hecho, la sensación de inquietud por la caminata casi había desaparecido, pero todavía estaba allí, como un efecto secundario de acampar solo en áreas remotas. Ahora tengo que explicar cómo se instaló mi campamento. El sitio que elegí era un pequeño claro rodeado de grandes pinos, con un sendero a unos 30 pies a mi izquierda. Cuando estás en el bosque y tienes un fuego encendido, este proyecta un círculo de luz a su alrededor. Todo lo que está en el borde de ese círculo, y más allá, es prácticamente negro. Estaba sentado en el suelo junto al fuego mientras cenaba cuando una pequeña piedra del tamaño de una canica me golpeó, como si hubiera sido arrojada a mi campamento. Miré la pequeña roca en estado de shock, porque estaba seguro de que yo era la única persona en este sendero esa noche. Inmediatamente encendí la luz y me dirigí hacia el área desde donde había visto venir la roca, pero debido a la densidad de los pinos en la maleza, solo podía ver unos 10 pies. Pasé los siguientes 15 minutos incrédulos mientras escaneaba la línea de árboles que me rodeaba buscando qué o quién
había arrojado la roca sin atreverme a alejarme demasiado del fuego, lo cual en retrospectiva me ofreció una falsa sensación de seguridad. Después de volver a sentarme y pasar el resto del tiempo en alerta máxima, finalmente pude convencerme de que debía haber pateado la roca o se había caído de un árbol o algo así. Me fui a dormir esa noche sin esperar el terror puro que estaba a punto de desarrollarse. Me desperté con el sonido de lo que solo puedo describir como hojas crujientes, apenas audibles si no las estuvieras escuchando también, pero definitivamente estaban allí. En unos días con un poco de sueño, escuché mientras el susurro de las hojas se hacía más difícil de escuchar. Asumí que lo que fuera se estaba alejando de mí. Fui a tomar mi linterna de mano que había dejado a mi lado cuando me quedé dormido. Pero cuanto más miraba, más me asustaba al darme cuenta de que ya no estaba allí. Me levanté en mi saco de dormir, me saqué la blusa y miré a mi alrededor. Pude ver una luz apagada. El bosque no podía haber estado a más de 15 pies de distancia, pero definitivamente era mi linterna tirada en el suelo entre un montón de hojas. Admito felizmente también que este es uno de los pocos momentos en mi vida en los que casi me orino del miedo. La linterna que había dejado sentada a mi lado cuando me quedé dormido ahora estaba a 15 pies más allá de la línea de árboles en el bosque. Apenas me resbalé en mis botas, agarrando mi cuchillo con una mano y manteniendo la cabeza en movimiento con la otra mientras sopesaba mis opciones: quedarme aquí y esperar hasta pasar la noche, o intentar una caminata de 3 millas hacia atrás al auto en la oscuridad. Pensé que lo que fuera o quien estuviera ahí conmigo definitivamente tendría una mejor ventaja si estaba en el sendero sin luz. Al final decidí quedarme en el campamento y esperar allí toda la noche. Finalmente regresó. Pude escucharlo caminando por el bosque. Estaba muy lejos, pero definitivamente podía oírlo, y sonaba como si alguien caminara tranquilamente, como si estuvieran dando un paseo sin ninguna preocupación en el mundo. A veces se alejaba y yo perdía el sonido de sus pasos, pero luego, tal vez 1 hora más tarde o tal vez 2, regresaría, todavía débil como siempre. Esto debió haber continuado durante al menos 3 o 4 horas hasta que escuché los pasos acercarse cada vez más, hasta que debieron estar a solo 7 pies de distancia de mí. En este punto, el fuego se había vuelto muy pequeño y también me había quedado sin madera en mi pila. Los pasos se detuvieron y luego todo quedó en completo silencio. Me senté allí quieto durante 2 horas agarrando un cuchillo en la mano y rezando para no escuchar nada más. Permanecí así hasta que el sol arrojó suficiente luz para poder ver que estaba solo en mi campamento. Y bueno, no necesitabas preguntarme 2 veces. Empaqué mis cosas y caminé a toda velocidad las 3 millas de regreso por el sendero que había tomado. Inmediatamente llegué al camino de tierra vacío donde estaba estacionado mi auto, y casi corrí hacia él. Cuando abrí mi Subaru, salté dentro y conduje, sin detenerme hasta que puse al menos 20 millas entre yo y ese lugar. Finalmente me detuve en una gasolinera en Apache Junction para comprar un Red Bull, pero sobre todo, solo para ver y hablar con otro humano. Cuando salí de la tienda, pude leer algo que no había notado antes. Estaba escrito en el polvo de la ventana trasera de mi auto y decía: «Duerme bien. Me han sucedido muchas cosas raras en mis diversas aventuras a través de Arizona, pero esta fue definitivamente la más extraña y espeluznante con diferencia, así que pensé que podría compartirla aquí con ustedes. Como este es el lugar para hacerlo, hay algunas personas seriamente trastornadas que viven en las montañas de la superstición. Háganse un favor a ustedes mismos y manténganse lo más lejos posible de esas montañas». Historia 6. Conduje hasta el Bosque Nacional Blackhead. Como una especie de excursión de un día con mi amigo, nos detuvimos en este lugar con senderos a lo largo de un arroyo y un río. Este estado tiene ideas extrañas sobre lo que es un arroyo y un río, así que quién sabe qué es en realidad, pero fue divertido y las cosas iban bastante bien. Encontramos una cascada y decidimos desviarnos un poco del sendero para ver el pequeño arroyo que la alimentaba no muy lejos. Estábamos mirando este tipo de arroyo diminuto que, en su mayor parte, estaba tragado por las hojas. Sentí que necesitaba mirar un poco hacia arriba, pero no hacia el arroyo, solo en esa dirección. Vi algo a unos 50 pies de distancia. Al principio pensé que era un pájaro posado en una mesa. Era muy blanco o de color canela claro. Sin embargo, estaba entre el entorno gris de los árboles desnudos y, en el momento en que lo vi, me quedé paralizado.
Para ser honesto, también sentí que necesitaba darme la vuelta y regresar lo antes posible. Lo estaba mirando y me di cuenta de que no se movía en absoluto, como si estuviera completamente quieto. La creciente sensación de peligro y las vibraciones de desaparición continuaron. Se lo señalé a mi amigo y él dijo que sí. No creo que debamos estar aquí arriba, pero tenía que orinar. Así que fui muy rápido mientras enfrentaba esta cosa, en caso de que fuera algo que me afectara. Comencé a razonar conmigo mismo que debía ser solo un poco de tierra mala o madera muerta que sobresalía de algo extraño o algo así, pero simplemente no podía evitar este sentimiento. De todos modos, regresamos por el borde del sendero y tengo esa sensación de que hay algo justo detrás de mí que me atrapará, como cuando subes corriendo las escaleras en la oscuridad cuando eres pequeño y sientes que algo te está siguiendo. Siempre presto atención cuando las cosas están muy silenciosas a mi alrededor en la naturaleza. Sé que mi presencia puede hacer que las cosas se calmen un poco porque, bueno, técnicamente soy un depredador, pero esto es un subtrópico. Los bosques nunca están muertos o en silencio en el invierno o en cualquier momento. Básicamente, ya no es tan desagradablemente ruidoso, pero me di cuenta de que cuando estábamos allí ni siquiera podía escuchar la cascada cayendo del borde a unos 5 pies de distancia de nosotros. No había sonidos de pájaros, simplemente nada. Estos árboles son altos, por lo que a menudo los pájaros simplemente suben a las ramas superiores y se gritan sus llamadas de alarma entre sí, pero no hubo nada. Ni siquiera recuerdo haber visto vida durante todo el tiempo que estuve allí. No había peces, ni insectos, ni moscas, lo cual fue realmente extraño. Incluso cavé suavemente en algunas manchas de agua para ver si había algo allí porque creo que eso es genial, pero no había nada. Es muy extraño. Así que nos alejamos de la cascada y tan pronto como rodeamos esta roca donde ya no podríamos ver la cascada si nos dábamos la vuelta, ya no tenía esa sensación inquietante justo detrás de mí. Sin embargo, tuvimos que dar la vuelta porque estábamos a unos pocos pies del sendero y terminó en una especie de caída al regresar al sendero. Cuando volvimos a bajar alrededor de la roca, instantáneamente lo sentí de nuevo. Esta vez estaba inmediatamente frente a mí. Ahí es donde también está esta cascada. No lo siento desde la cascada en sí, sino desde la cornisa de arriba. Es como si alguien peligroso me estuviera mirando desde allí arriba, pero no puedo ver nada. Es súper extraño. Pero bajamos por el sendero y continuamos todo el camino. Escuché ramas rompiéndose. Esas cosas sonaban como algo del tamaño mínimo de un humano, pero venían de la repisa superior que domina el sendero y el arroyo del río que serpentea a lo largo del mar. Las vibraciones continuaron durante todo el camino hasta que vimos una especie de estructura a lo largo del sendero donde había un árbol caído que lo había derribado. Mi amigo dijo, «Está bien, al menos hemos llegado tan lejos». Estuve de acuerdo porque no sentí malas vibraciones por ese lugar. Lo pasamos y hay otro arroyo que conduce al río. Al igual que el anterior con la cascada, el sendero regresa un poco hacia el arroyo y luego vuelve atrás. Supongo que es una forma en la que construyen puentes más pequeños. Tal vez hay menos erosión allí arriba o algo así. Le dije a mi amigo que no quería ir más lejos porque no me gustaban las vibraciones de allí. Él también estuvo de acuerdo y nos quedamos ahí por un minuto. Luego escuchamos a la gente o algo así en la distancia. Tampoco me siento bien al respecto. Es cierto que tuve algunas experiencias inquietantes con propietarios hace años en un río en el norte de Tennessee. Así que creo que tal vez es por eso que me siento raro. Estoy tratando de disuadirme de la preocupación. Supongo, pero todavía tengo la guardia alta y me mantengo consciente de la situación. Eso es, con seguridad, mantener mi cabeza en movimiento mientras sigo disfrutando de la belleza de la naturaleza. Así que empezamos a regresar, y tengo una sensación cada vez mayor de que esto nos va a atrapar a nosotros o a mí. Algo sigue en la cresta y regresa con nosotros, pero está un poco más adelante. Creo que escucho ramas rompiéndose y sonidos de agua, no cerca de la cascada, sino goteando y salpicando, así que sigo mirando hacia arriba porque sé que hay algo allí, pero no puedo ver nada. La sensación espeluznante sigue empeorando y finalmente pasamos esta cascada. Hay algunas ancianas en un banco de picnic que dicen hola. Con quien hablo les menciono brevemente a su perro Lee. Ella tiene a su perro y lo saluda, y él hace una especie de ladrido lindo. Amo a los perros, pero no paré durante todo el tiempo que estuve hablando con ellas, porque simplemente no confiaba en nada de lo que estaba sucediendo.
En ese momento, incluso por alguna extraña razón, me pregunté si eran reales. El perro parecía bastante normal. De todos modos, sigo adelante y me siento un poco mejor, como si esto retrocediera un poco, pero aún así quiero salir de allí. Regresamos al comienzo del sendero donde estacionamos y mi amigo vio la primera señal de vida, una mosca. Finalmente también hubo ruidos de pájaros, lo cual agradecí mucho escuchar. Nos subimos al camión y nos fuimos. Sentí que era una película, como si la cámara hiciera zoom en la línea de la cresta cuando nos íbamos para mostrar que algo o alguien nos estaba mirando. Pero de todos modos condujimos por algunos lugares más, miramos un pequeño lago y regresamos. Finalmente no sentí alivio. Aún así, me sentí realmente agotado, como si simplemente hubiera sido agotado por la caminata, que fue muy intensa. Pero también estaba agotado mental y emocionalmente. En algún momento del viaje miré la hora y cuando lo hice apenas podía creer lo que había sucedido. Mis ojos se abrieron como platos porque ahora era mucho más tarde en el día, y no había manera de que debería haber sido así. De todos modos fue un día realmente extraño, y no estoy seguro de qué diablos fue eso, o qué pasó, y por qué perdimos todo ese tiempo. ¿Te está gustando el video? Recuerda que puedes activar la campana y suscribirte para que estés atento a los próximos videos del canal. Asimismo, te invito a comentar tus propias experiencias o simplemente a dejar tu opinión sobre este video. Historia 7. Esto sucedió cuando yo tenía 13 años. Yo también soy una niña y estaba en 8º grado. La escuela secundaria a la que asistí estaba aproximadamente a una caminata de 15 minutos, así que no era muy lejos. Mi hermano mayor y yo crecimos en el este de Los Ángeles en una casa pequeña que tenía una puerta de metal. Tanto la puerta delantera como la trasera tenían una puerta con malla metálica negra y también una puerta de madera. Durante el día, siempre dejábamos la puerta de madera abierta y teníamos la puerta de metal negra bien cerrada. Un día, llegué a casa de la escuela y aproximadamente 1 hora antes de que alguien más llegara. Tenía mucha sed, así que entré corriendo. Tomé una bebida y me senté en la mesa de la cocina, que estaba a unos 10 pies de distancia de la puerta principal. Luego escuché que se abría la puerta de metal y me sorprendió, ya que nadie debería haber regresado a casa tan temprano. Me levanté para ver quién era y vi a un hombre mayor, probablemente de unos 60 años. Tenía el pelo corto y blanco, una larga barba blanca, llevaba una camiseta de AC/DC, jeans rotos y gafas de sol. Recuerdo haber pensado que se parecía mucho a Papá Noel, pero sucio y espeluznante. Tocó la puerta de malla metálica y preguntó si mis padres estaban en casa. Yo era un niño ingenuo y le dije que no. Tenía una gran sonrisa en su rostro en ese momento y dijo que recolectaba donaciones para niños necesitados. Le pedí perdón, pero le dije que no tenía dinero. Él insistió en que a veces los niños donaban juguetes viejos. Le dije que no tenía juguetes viejos para donar. Empecé a asustarme un poco y fue entonces cuando me di cuenta de que no había cerrado la puerta con llave cuando entré. Traté de mantener la calma mientras lentamente movía mi mano para cerrar la puerta. Lo mantuve hablando para que no se diera cuenta, pero después de 1 minuto o 2 simplemente no se iba. Así que decidí fingir que buscaba juguetes y luego decirle que no tenía ninguno, con la esperanza de que se iría. Le dije que iría a comprobarlo y cuando me di vuelta para dar algunos pasos por el pasillo, lo escuché claramente tirar de esa puerta tratando de abrirla. No quería que supiera que lo había escuchado, así que seguí caminando por el pasillo y entré a una habitación donde no tenía un teléfono celular. El único teléfono en la casa estaba en la cocina. Pensé en lo que debía hacer y decidí seguir con mi plan. Después de unos 2 o 3 minutos, salí con la esperanza de que se hubiera ido, pero no. El espeluznante hombre todavía estaba parado allí. Le dije que lo sentía, pero no encontré nada. Él suspiró y dijo que estaba bien, lo comprobaría en otra ocasión. Luego se fue y cruzó la calle. Lo observé desde la ventana de la cocina, mirando a través de las persianas mientras se quedaba allí mirando mi casa, por lo que debió haber sido al menos otros 45 minutos. Finalmente mi hermano y algunos amigos suyos llegaron caminando por la calle. Cuando mi hermano entró y sus amigos continuaron caminando por la calle, el hombre decidió doblar la esquina y simplemente desaparecer. Le conté a mi hermano qué había sucedido y él salió a mirar, pero en ese momento el espeluznante hombre ya se había ido. Cuando mi mamá llegó a casa le contamos lo sucedido, y ella llamó a la policía, pero le dijeron que volviera a llamar si alguna vez aparecía. Afortunadamente nunca volvió a aparecer,
pero fue una experiencia espeluznante por decirlo menos. Historia 8. Trabajo en una gran tienda minorista de teléfonos celulares durante la universidad. La tienda estaba en una zona concurrida del centro de la ciudad, así que veíamos mucha diversidad de clases. Me refiero a todo, desde personas sin hogar hasta tipos de negocios en sus pausas para el almuerzo. Debido a esto, no permitían que solo las mujeres trabajaran a la vez. Una mañana bastante lenta, solo estábamos mi jefe y yo trabajando. Él estaba en la oficina administrativa haciendo cosas de gerente, así que parecía que yo era la única persona en la tienda. En ese momento, un tipo entró preguntando sobre nuestros planes telefónicos mientras estaba pasando por la sección de ventas. A medida que hablaba, se ponía cada vez más nervioso. Cuando lo revisé con su nuevo teléfono, se reía extrañamente, sonreía y estaba inquieto. Pensé que podría estar preparándose nerviosamente para invitarme a salir o algo así. Como persona socialmente incómoda, aceleré el proceso de pago y me disculpé rápidamente en la oficina administrativa. Estoy seguro de que cualquiera en el servicio de atención al cliente puede identificarse con el hecho de no querer rechazar incómodamente a las personas que te coquetean en tu lugar de trabajo, pero finalmente se fue. Mi día continuó con normalidad, pero luego comenzó la llamada telefónica. Contesté el teléfono y dije, «Hola, soy fulano de tal, ¿cómo puedo ayudarte?». Solo había una respiración al otro lado de la línea. La respiración se intensificó, y mi mente se dirigió al tipo incómodo de esa mañana, pero traté de no sacar conclusiones precipitadas. Tal vez era una llamada de broma. Una hora después, volvió a suceder. Colgué inmediatamente hasta que mi gerente se ofreció a contestar los teléfonos. Aproximadamente una hora después, él salió y me dijo que alguien estaba llamando con una pregunta. Cuando le pasé el teléfono, él apenas pudo terminar su saludo antes de que escuchara una respiración inquietante al otro lado. Le hice un gesto a mi gerente para que me devolviera el teléfono. Él lo puso en su oreja y gritó, «No vuelvas a llamar aquí». En los días siguientes, nuestra tienda comenzó a recibir llamadas telefónicas preguntando por mí. Siempre respondía que no estaba trabajando y no podía decir cuándo podría volver a llamar. Fue en esta etapa que comencé a caminar hasta mi auto después de cada turno. Luego, el tercer día, después de una mañana llena de múltiples llamadas, este tipo apareció nuevamente. Un compañero de trabajo y yo estábamos trabajando todo el día cuando él entró con una bolsa de comida para llevar, importante para más tarde, y comenzó a mirar los auriculares exhibidos en la pared. Le hice un gesto a mi compañero de trabajo y le dije, «Oye, este es el tipo». Mi compañero saltó y le preguntó, «¿Qué está pasando?». Pero este tipo ya no era el mismo incómodo de hace unos días. Estaba tranquilo, con los ojos muy abiertos y sonriendo espeluznantemente sin prestarle atención a mi compañero. Mi compañero le preguntó cuánto costaban los auriculares, pero este tipo se quedó parado durante unos 20 segundos sin responder y solo mirando fijamente. Luego se dio vuelta y se fue sin decir una palabra ni mirarme. Una vez que salió, mi compañero me dijo que debía llamar a nuestro gerente. Admito que estaba un poco asustado. Mi gerente me dijo que si regresaba debía informarle que estaba prohibido en la tienda. No pasó ni una hora cuando regresó nuevamente con la comida en la mano. Esta vez la tienda estaba ocupada, así que rápidamente le expliqué al cliente lo que estaba sucediendo mientras trabajaba en la oficina administrativa. Teníamos cámaras en la tienda y las imágenes se mostraban en un monitor al que ahora estaba pegado. Vi cómo un compañero de trabajo se acercaba y hablaba con él antes de salir por la puerta. Este tipo literalmente caminó hacia atrás unos 10 pies sin quitarle los ojos de encima a mi compañero, mientras sonreía inquietantemente. Mi compañero regresó y me dijo que llamara al número de policía no emergente. La policía llegó rápidamente y atrapó al tipo afuera con su comida para llevar. Yo observaba desde detrás del mostrador del teléfono mientras un joven oficial entraba y explicaba que el tipo decía que le había pedido salir a almorzar y que estábamos saliendo juntos. Le informé al oficial que solo le había vendido un teléfono 3 días antes y que me había estado acosando desde entonces llamando a la tienda varias veces. Mi compañero respaldó mi historia y le contó sobre las respiraciones inquietantes del tipo. Un rato después, 2 oficiales regresaron para informarnos que le habían prohibido la entrada a la tienda. El oficial mayor dijo que debíamos volver a llamar inmediatamente si regresaba. Aparentemente este tipo estaba en libertad condicional por hacerle lo mismo a otras chicas.
El resto del día pasó lentamente mientras mis compañeros de trabajo y yo seguíamos en alerta máxima. Cerca del final del día nos sentamos en la mesa lanzando bromas cuando escuchamos: «No mires detrás de ti». Él había regresado. Solo caminaba hacia la trastienda. Estaba parado frente a la ventana mirando hacia adentro de la tienda. Llamamos nuevamente a la policía, pero él se fue mucho antes de que llegaran. Un auto patrullero se estacionó afuera por el resto del turno, y afortunadamente nunca volví a ver al tipo acosador espeluznante. No sé si su motivo era salir conmigo. Creo que simplemente disfrutaba asustando a las chicas. Tal vez ninguna de sus acciones fue normal de ninguna manera, pero aún me pregunto qué había en esa bolsa. Historia 9. La casa de mi abuela es muy antigua. Fue construida en 1880. Mi abuela creció en esta casa y también crió a mi papá allí. Ella y yo éramos muy cercanos. Era una cinéfila y me transmitió ese interés. Mi hermana siempre prefirió a los padres de mi mamá, pero ellos murieron cuando yo tenía 10 años. Habían estado luchando contra el cáncer durante unos 4 años, así que no tuve muchas buenas experiencias con ellos, lo cual fue un poco triste. Avancemos hasta 2007. Tengo 17 años y ahora mi abuela se está muriendo. La enfermedad de Crohn y la leucemia realmente han tomado su peaje. Mi abuela fallece en casa pacíficamente, afortunadamente, y mi papá hereda esta casa y sus pagos, pero no está dispuesto a devolverla al banco. Mi hermana y su nuevo esposo deciden mudarse y hacer los pagos para que mi papá no lo haga. Tenemos que ayudar a limpiar todas las cosas viejas de la abuela, excepto el sótano. Lo único que realmente quedó allí abajo fueron algunas cosas viejas de enlatado y jarras. A mi abuela le gustaba hacer sus propias mermeladas y jaleas, pero eso puede salir solo. Me mudé de la casa de mis padres y ahora vivo con mi hermana y mi cuñado. Pasan un par de años y mi hermana dice que ve algunas cosas y escucha ruidos que a veces ni a mí ni a mi cuñado nos importan. Realmente no soy el tipo de persona paranormal. Soy bastante escéptico. Sin embargo, eventualmente quedan embarazados y deciden que la casa es demasiado vieja para intentar actualizarla y hacerla a prueba de bebés. Así que deciden mudarse. Ahora solo somos yo y los 2 gatos. Después de un tiempo, mi novia también se muda conmigo, pero es muy supersticiosa y a menudo me dice que escucha cosas como pasos desde el piso de arriba. Nos quedamos en una habitación pequeña en el piso principal, porque el piso de arriba tenía el peor aislamiento. Siempre que hacía frío afuera, hacía mucho frío allí arriba, y viceversa en el verano. Además, siendo la persona escéptica que era, siempre tenía algún tipo de explicación para lo que escuchaba. Tal vez era Chas, el gato de mi hermana. Chas era enorme. Fácilmente pesaba como 25 libras y tenía un paso muy pesado para ser un gato. No era nada elegante y le gustaba escabullirse escaleras arriba, así que para mí todo se sumaba. Pero una noche, mientras estaba en el trabajo al final de la calle, recibo una foto de mi novia. Estoy muy emocionado porque podría ser un desnudo. Puedes imaginar mi confusión cuando resulta ser una foto de los gatos en la cama con ella mirando fijamente a la puerta. Pero el texto dice que hay alguien en el sótano. Ahora ven a casa. Trabajo tan cerca que ni siquiera podía alcanzar las 60 millas por hora antes de llegar al camino de entrada. Pero eso no me impidió intentarlo esa noche. La casa tiene 2 puertas. La del frente que nunca usamos y la de atrás, que siempre utilizamos. Esta última conducía a la casa y al sótano, así que usé la puerta principal y entré rápidamente a la habitación. Saqué mi 45 del armario y le dije a ella que llamara a la policía. Era una caminata corta desde el dormitorio hasta las escaleras del sótano, pero la combinación de miedo y adrenalina hizo que pareciera que tardara horas en llegar allí. Mientras tanto, podía escuchar un ruido amenazador en el piso de abajo. Sonaba como si alguien estuviera buscando frenéticamente algo, o tal vez como si un animal hubiera entrado allí de alguna manera y estuviera tratando desesperadamente de escapar del caos. Era tan intenso que podía sentirlo en el suelo. De hecho, lo que estaba sucediendo allí abajo era súper desordenado y no quería lidiar con eso. Finalmente llegué al rellano superior. Las luces del sótano ya estaban encendidas, así que instantáneamente descarté la teoría del animal por algo mucho peor. Pensé, si hay un tipo ahí abajo, entonces voy a tener que matarlo. Este fue definitivamente el peor territorio de pesadilla en el que he estado. De repente, el sonido de un gran estante estrellándose contra el suelo rompe mi concentración.
Sin siquiera pensar, apunto mi pistola hacia el pasillo y grito: «Sal lentamente con las manos en alto o tendré que matarte». Pero mi orden fue recibida con silencio. Nada. No había ningún sonido. Tal vez hubo algún tipo de ruido ambiental, pero mi corazón latía tan fuerte y rápido que no pude escuchar nada más. El tiempo pasa y literalmente no hay otra salida más que las escaleras. Así que decido que la agresión es mi única opción. Me apresuro a bajar las escaleras y empiezo a limpiar el sótano, listo para tirar babosas a cualquiera que pueda encontrarme allí. Pero cuando llego, simplemente no hay nadie. El sótano es grande y realmente no hay ningún lugar donde esconderse después de un barrido exhaustivo. Empiezo a notar cosas raras. ¿Dónde está el desorden? Todo ese ruido, pero nada está fuera de lugar. ¿Qué pasó con el estante que acabo de escuchar estrellarse contra el suelo? La pared donde pertenecía estaba intacta. Cuando digo nada, quiero decir absolutamente nada había sido perturbado. Nunca me he sentido tan confundido en toda mi vida. Simplemente no hay manera de que algo pudiera haber estado intacto allí abajo después de lo que acabo de escuchar. Excepto aquí lo estaba todo intacto. La adrenalina salió de mi cuerpo convirtiendo mis piernas en gelatina absoluta. Simplemente me desplomé contra la pared desconcertado en un lado del sótano. Un par de momentos después llegó la policía. Todos miramos alrededor del sótano y del exterior, pero no pudimos encontrar ninguna señal de un intruso o una fuga ni nada similar. Al final nos dicen que volvamos a llamar si sucedía algo más, pero nunca sucedió. De hecho, nunca volví a experimentar nada más hasta que me mudé de esa casa aproximadamente un año después, en 2010. Hasta el día de hoy todavía no tengo explicación para lo que pasó esa noche. No necesariamente creo que fuera un fantasma o algo así. Quiero decir, como dije antes, literalmente no vi nada, ni escuché voces, ni sentí puntos fríos, ni vi apariciones. Pero definitivamente escuché algo imposible. Historia 10. Así que mi amiga Marisa y yo salimos de vez en cuando. Hace un par de meses fui a ver la nueva película de Star Wars con ella y su nuevo novio, John. Marisa es una chica linda y John era un tipo bastante tonto pero agradable. Hablamos sobre la película después de verla, y honestamente, ni siquiera recibí malas vibraciones de él durante el corto tiempo que nos conocimos. Solo unos meses. Más tarde me reuní con Marisa y le pregunté si todavía estaba saliendo con John. Ella dijo que no y luego me explicó por qué. Casi lo prohibió. Una noche, John y yo estábamos en mi habitación viendo una película o algo así. Mientras miraba mi teléfono, por el rabillo del ojo lo vi inquieto, como si estuviera muy nervioso. Seguía moviéndose y mirándome, así que le pregunté qué pasaba. No quería decirme que no era nada, pero no dejaba de actuar raro. Finalmente, lo llamé y le pregunté qué estaba pasando. Entonces me dijo: «Escucha, tengo esta fantasía sobre ti. Habíamos tenido relaciones sexuales antes, así que no pensé que fuera tan raro. Pero luego dijo: quiero arrastrarte al bosque y atarte a un árbol. Luego quiero violarte y cortar pedazos de tu carne». Comenzó a respirar con dificultad cuando dijo esto, como si solo hablar de eso lo excitara o algo así. Esto fue literalmente días antes de que se suponía que íbamos a acampar con mi familia. Lo eché allí mismo y le dije que nunca volviera a hablarme, pero durante semanas después de eso, pude verlo pasar a veces por mi casa. Estaba tan asustada que temía que intentara llevarme a algún lugar. Sé que la gente tiene fetiches extraños a veces, pero esto no era algo que él quisiera hacerle a Marisa. Esto era algo que quería hacerle a cualquiera. Quien haya visto algún medio sobre crímenes reales, conoce una buena señal de advertencia cuando duerme, y me temo que la próxima vez que lo vea, podría aparecer en las noticias. Historia 11. Todo esto comenzó hace aproximadamente un año. Tengo 23 años y vivo en el segundo piso de un complejo de apartamentos donde he residido toda mi vida. El edificio está compuesto principalmente por familias con niños pequeños y parejas casadas. Muchas de estas familias han vivido aquí tanto tiempo como mi familia, por lo que todos se conocen bastante bien. Sin embargo, hay un apartamento que no está ocupado por una familia, sino más bien por un par de hermanos que viven solos. Un día, uno de los hijos de estos hermanos apareció de la nada. Desde el principio, él era extraño. Siempre usaba una sudadera con la capucha puesta y corría a través del complejo de apartamentos para llegar a su hogar. No estoy seguro de cómo se ve su cara porque siempre tenía la capucha sobre ella. Vivía en el primer piso.
en la parte trasera del complejo, y a menudo entraba a su casa saltando por la ventana. Hacía todo lo posible para evitar cualquier interacción, pero eso no me molestó, ya que nunca lo veía debido a mi apretada agenda. Sin embargo, un día comenzó a sentarse en lo alto de la escalera que conduce a mi apartamento. Era extraño porque su apartamento estaba al otro lado del complejo y también en el primer piso. Al principio lo descarté, pero empezó a suceder todos los días después de eso. Cuando regresaba a casa de la escuela, él siempre estaba allí. Mi novio en ese momento me dejaba por la noche, generalmente alrededor de las 10:30 u 11. Él estaba allí. A veces me iba y regresaba horas más tarde, y él seguía exactamente en el mismo lugar, como si no se hubiera movido durante todo ese tiempo. Les conté a mis padres y a mi novio sobre esta situación, y ambos se pusieron muy atentos. Mi novio estacionaba su auto y me acompañaba hasta mi puerta todas las noches, asegurándose de que estuviera bien antes de irse. Decidí dejar de sentarme en las escaleras también, y honestamente pensé que todo había terminado. Pero no fue así. Comenzó a esperarme en la parada del autobús. El autobús que tomo para regresar a casa desde la escuela para justo enfrente de mi casa, así que es un corto camino. Un día, cuando me bajé del autobús, lo vi esperando en la parada. Una vez que me vio bajar, me siguió hasta el complejo y se sentó en las escaleras. También comenzó a seguirme cuando salía a pasear a mi perro. Mis padres estaban molestos por esto. Mi mamá comenzó a informarles a los vecinos que él me estaba siguiendo. Mis vecinos empezaron a asegurarse de que no me estuviera molestando o que, si estaba sola, comenzarían una conversación conmigo hasta que llegara a mi puerta. Un día, sin embargo, recibí una solicitud de amistad en Facebook de este chico. Claro, él nunca me había dicho una palabra antes, así que me preguntaba cómo sabía mi nombre y mucho menos cómo había logrado encontrarme en Facebook. Mi mamá intentó hablar con su padre, pero nunca respondieron a la puerta cuando ella llamó. Así que pensé que no podía ser peor. Parecía inofensivo, supongo. Así que no estaba demasiado preocupada. Sin embargo, estaba muy equivocada. Un día, cuando regresé de la casa de mi novio, mi mamá me dijo que tenía algo importante que decirme, pero no quería asustarme demasiado. Procedió a contarme que cuando caminaba hacia la cocina para tomar un vaso de agua, vio algo moverse en el árbol frente a nuestra ventana enorme. Si alguien se subiera al árbol, podría ver nuestro apartamento con bastante claridad. Cuando mi mamá miró más de cerca, se dio cuenta de que mi vecino estaba sentado en el árbol mirando directamente hacia nuestro departamento. Ella llamó a mi papá, y cuando él llegó y vio al vecino, este saltó del árbol. En ese momento sentí que me habían robado la paz. Hicimos una denuncia policial, pero cuando la policía fue a buscarlo ya no estaba. Resultó que había envoltorios de bocadillos y una manta escondidos entre las hojas del árbol. La policía cree que no era la primera vez que él había estado allí arriba. No pude evitar preguntarme cuántas veces me había visto caminar sin tener idea de su presencia. Han pasado ya 6 meses desde ese incidente y no lo he visto desde entonces. Su padre todavía vive en el complejo, pero no hay señales de él. La policía tampoco ha podido encontrarlo y realmente espero que no regrese. Historia 12. Esto sucedió a principios de 2008, en la primavera para ser exactos. Era simplemente un día normal y sombrío, ya que estaba lloviendo. Estuvimos adentro todo el día prácticamente. Mi papá estaba afuera revisando el correo y, por el rabillo del ojo, vio un auto viejo que terminó en el jardín de un vecino. Entonces llamó a ese vecino y le dijo que había un auto destrozado en su jardín. Pensaron que alguien había chocado y fueron a ver si había alguien en el auto o si alguien estaba herido. No había nadie en el auto, así que esperaron para ver si la persona regresaba a buscar ayuda o algo así. Como mencioné, estaba lloviendo a cántaros, así que cuando la persona regresó, ya estaba empapada. Tuvieron una pequeña charla, y el hombre explicó que simplemente se salió de la carretera y que estaba bien. El vecino no presentó ningún cargo y se mudó con su terraza un día después. Sin embargo, unos 15 minutos después de esta terrible experiencia, escuchamos sirenas. Mi papá volvió afuera y vio que la policía estaba en el mini mercado al final de la calle. Como fue testigo, caminó hasta allí con mi hermano. Al llegar al mini mercado, la policía estaba entrevistando a los dueños de la tienda. El hombre que se estrelló en ese auto les había robado. Mi papá dio una declaración como testigo y regresó a casa después de esto.
Tenía miedo de irse a dormir pensando que podría venir a robarnos. Pasamos muchas noches con sueño inquieto. Más tarde, estábamos viendo las noticias y vimos que la policía había identificado al hombre como la persona que robó la tienda. Fueron a la corte y aparentemente lo declararon inocente, aunque en realidad había robado la tienda. Luego lo detuvieron nuevamente y lo declararon culpable de un asesinato en segundo grado. Me alegré de que estuviera encerrado, pero no supimos ningún detalle hasta más tarde, cuando salió en las noticias que había estado persiguiendo a un anciano por dinero de las drogas. Continuamente iba a la casa del anciano pidiendo dinero para comprar drogas, y si el anciano no se lo daba, le decía que lo mataría. El anciano le dijo a la policía sobre las amenazas y de alguna manera, el tipo se enteró y asesinó al anciano. Él fue a la cárcel, y hasta donde yo sé, todavía está allí. Fue horrible saber que un asesino había estado vagando por nuestras calles. Historia 13. Había salido de una relación abusiva de 8 años y conocía a alguien en una popular aplicación de citas en línea. Honestamente no estaba buscando nada serio. Simplemente quería a alguien con quien ir a ver una película o tomar una copa de vez en cuando. Tenía 2 hijos y era feliz viviendo una vida tranquila después de haber pasado por el infierno. Conocí a este chico, que era solo un par de años mayor que yo. Había cambiado su vida cuando era más joven. Solía estar en pandillas y consumir drogas, pero ahora le gustaba hacer ejercicio, mantenerse en forma y disfrutar de actividades familiares. Supongo que se puede decir que yo también había superado mi propio pasado complicado. Me sentía protegida por él. Era un gran trabajador, autosuficiente, tenía un hijo, y le encantaba ir al gimnasio todos los días. Al principio, parecíamos encajar bien. Salíamos a cenar, veíamos películas y hacíamos cosas normales de citas. Sin embargo, eventualmente él quería pasar más y más tiempo juntos, y yo tenía problemas para dedicarle todo mi tiempo libre. Esto lo hacía enojar, como si estuviera realmente molesto después de haber estado con alguien controlable y posesivo. Esto era claramente una señal de alerta. Después de 3 meses, le dije que no quería verlo más. Entonces, me confesó que estaba usando esteroides, y que esa era la razón de sus cambios de humor. Lloró y dijo que estaba seguro de que eso era lo que lo afectaba. Incluso estaba dispuesto a detenerse si significaba que podía tener otra oportunidad conmigo. Acepté, pero solo bajo la condición de que siguiéramos siendo amigos. Las cosas estuvieron bien por un tiempo. Nos veíamos tal vez cada 2 semanas. Sin embargo, él comenzó a querer verme todas las semanas, y yo le dejé claro que no estaba interesada en ser nada más que amigos en ese momento. Intentó convencerme de lo contrario, así que le di otra oportunidad, pero no me sentía interesada en él románticamente. Finalmente insistí en que simplemente fuéramos amigos. A pesar de mis esfuerzos por mantener la distancia, dejé de hablar con él porque me molestó su insistencia en seguir comunicándonos todos los días. Siempre me preguntaba sobre mi paradero y pedía fotos de con quién estaba. Le expliqué que eso no es lo que hacen los amigos. Sin embargo, él insistía en que solo quería ver cómo estaba. 6 meses después no había hablado con él en absoluto durante ese tiempo. Estaba feliz viviendo mi vida. Una noche en particular, cuando mi hijo menor estaba en casa de su padre, salí a un bar con algunos amigos. Mi hijo mayor, que tenía 13 años en ese momento, se quedó solo en casa, así que decidí regresar un poco temprano para acostarme alrededor de las 10 p.m. Estaba profundamente dormida cuando de repente siento que alguien se sienta lentamente en mi cama. Me pregunté por qué mi hijo vendría a sentarse tan despacio. No lo haría. Al darme la vuelta, vi que no era él. Era mi amigo acostado a mi lado. Me senté rápidamente y le pregunté cómo había entrado. No me respondió. Solo dijo que necesitaba hablar conmigo. Le dije que si necesitaba hablar con alguien, no debería escabullirse en la habitación de otra persona. Podría haberme llamado o dejado una nota. Mientras pensaba para mis adentros que iba a matar a mi hijo por dejarlo entrar así, él me dijo que ya no tenía mi número y necesitaba hablar conmigo antes de que fuera demasiado tarde. En ese momento estaba furiosa, pero algo me decía que debía mantener la calma. Le dije, mira, realmente quiero hablar contigo también, pero no así. Por favor, solo vete y prometo que hablaremos mañana. Se levantó y caminó hacia mí para frotarme los hombros y lentamente dirigirse hacia mi cuello. Me miró a los ojos mientras decía, ¿de verdad quieres hablar? Le respondí, sí.
He querido hablar contigo, pero no así. Por favor, llámame mañana. Me miró fijamente mientras continuaba frotándome el cuello y bajando por mis hombros hasta que finalmente accedió a irse. Salió por la puerta del patio y saltó la pared del mismo. Eso me indicó cómo había entrado. Me asusté mucho. Verifiqué a mi hijo. Afortunadamente no tenía idea de lo que estaba pasando. Cerré todas mis puertas inmediatamente y no pude dormir el resto de la noche. Al día siguiente le envié un mensaje de texto diciéndole que si alguna vez lo veía cerca de mí o en mi complejo, nunca más llamaría a la policía ni volvería a contactarlo. Sabía que él tenía un arma, así que estaba asustada. Temía sufrir represalias por ser un soplón y pensé que, si llamaba a la policía, probablemente no podrían hacer mucho o simplemente lo dejarían salir. Tenía miedo de lo que haría después del hecho. A pesar de todo, me dejó en paz y no supe de él durante años. Pasaron aproximadamente 4 años. Un día, mientras navegaba por Facebook, vi su cara en la sección de personas que quizás conozcas. Hice clic en la imagen y noté que se parecía a él. Era una foto de la cárcel, ya sabes, esas imágenes donde el tipo claramente está en una celda. Me desplacé hacia abajo en su página y vi su publicación más reciente, donde aparecía su dirección para que los miembros de su familia le escribieran. Era una dirección de prisión. Decidí buscar su nombre en Google y, efectivamente, encontré artículo tras artículo, todos con el mismo titular. Hombre arrestado bajo sospecha de matar a su novia. Resulta que 2 años después de que él y yo saliéramos, supuestamente disparó y mató a la chica con la que estaba saliendo en ese momento. Me estremezco al pensar en eso. Podría haber sido yo. Me siento culpable al pensar que, si hubiera hecho algo para detenerlo, debería haberlo hecho en ese entonces. Lo que es aún más aterrador es que solo recibió 12 años por el asesinato. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste del video, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Activa la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que publiquemos un nuevo video. Así estarás siempre al tanto de nuestras últimas aventuras, recomendaciones y mucho más. Nos encantaría seguir creciendo y compartir contigo más experiencias emocionantes. Además, si tienes algún comentario, sugerencia o simplemente quieres decirnos qué te ha parecido, déjanos tu mensaje en los comentarios. Tu opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a mejorar cada día. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu continuo apoyo.